La llama negra será tu perdición. El Rey Brujo. Una build de fe y destreza que llevo mucho tiempo queriendo subir. Bienvenido, gente, espero que estéis muy bien, porque os traigo la nueva build con una increíble arma y encantamiento que mucho me habéis pedido. Y estoy hablando del uso de la llama negra. Ahora sí que sí, vamos al lío. Con esta build vas a combatir de tres formas. La primera es la básica, usando tu espada colosal, que ya sabe que ha sido bufeada tras el parche. La segunda es haciendo uso de su habilidad, que aunque sea algo lenta, es muy efectiva. Y la tercera es conjurando el poder de la llama negra, con ciertos encantamientos que os diré. De esa forma podemos combatir a corta y a media distancia. Lo bueno de la llama negra es que después de dañar, sigue consumiendo algo de salud del enemigo. Comencemos por las estadísticas. Como siempre os dejaré mi tabla de porcentaje de puntos a invertir. De estadísticas principales tendremos tanto la fe como la destreza. En segundo lugar tendremos el vigor y el aguante. Y en tercer lugar la mente y la fuerza. Como veis, muy equilibrada en muchos sentidos. Y ahora os dejo un par de ejemplos. Vamos con nuestro equipamiento. Como arma principal, nuestro querido espadón del exterminador de dioses. Requisito mínimo 20 de fuerza, 22 de destreza y 20 de fe. Se trata de una espada colosal, por lo que te recomiendo usarla a dos manos al combatir de cerca. Tiene potencia de ataque con fuego, así que podremos aprovecharnos de ello. Para usar la habilidad, pulsa el botón una vez, y si quiere que continúe, puedes pulsar una segunda vez para que haga otro barrido. Como veis, es algo lenta, como ya dije, pero muy letal, así que aprovecha los momentos oportunos. Puedes conseguirla en la Torre Sagrada de Caelid. Te dejo el recorrido.
La segunda arma es el sello del exterminador de dioses, que requiere 27 de fe y 4 de fuerza. Escala muy bien a fe y tiene un efecto pasivo que nos ayudará con nuestros encantamientos de la llama negra. Podéis conseguirlo en el castillo Velo Tormentoso. Os dejo el recorrido. Por cierto, aquí mismo vais a conseguir un devocionario Sacrodermo, que os vendrá bien para comprar encantamientos. En cuanto a la armadura, os lo dejo a vuestra elección, ya que en este caso estamos ante una temática de los Nazgûl. Aún así, os diré que toda la armadura menos la cabeza es de la caballería nocturna. Muy buena armadura, por cierto. Para conseguirla os dejo el vídeo en la descripción. En cuanto a la cabeza, se trata del casco del Omnisciente, tras derrotar a Gideon. Esto ocurre cuando vuelves a la capital si avanzas en Farum Azula. Si vuelves a la capital, concretamente al Santuario del Árbol Áureo, tendrás que combatir contra él. Pasamos a los talismanes. El primero es el amuleto de escorpión ígneo, para aumentar la potencia de ataque con fuego. Podrás encontrarlo en el fuerte Layet, en una plataforma de madera junto a la muralla. El siguiente talismán es el lienzo de la congregación, para aumentar la potencia de los encantamientos. Podrás conseguirlo en la quest de Millicent y Gowry, que te dejo en la descripción. Si no puedes completar esta quest, también tienes la posibilidad del lienzo de la fe, que tiene menos potencia pero es otra opción. Este puedes conseguirlo en la mina de cristal de Celia. El tercer talismán es el fragmento de Alexander, que os dejo su quest en la descripción. Este talismán aumenta bastante la potencia de nuestra habilidad. En el caso de que no podáis conseguirlo, la otra opción es el blasón cariano con filigrana, que podrás comprar a Iji el herrero gigante tras eliminar al mini jefe de esta cárcel y hablarle sobre Blight. Este talismán reduce el PC que consume tu habilidad. Y por último, el icono de Godfrey. Encontrarás al derrotar al mini jefe de la cárcel eterna del linaje dorado. Este talismán mejora las habilidades, encantamientos y hechizos. Y ya que estamos, hablemos de los encantamientos. Vamos a usar varios de la llama negra y un extra que siempre me ha venido bien, que es llama dame fuerza, para aumentar el poder del ataque físico y del fuego. Puedes encontrarlo en el fuerte Gael por fuera. Te dejo el recorrido. Otro que uso a menudo es la bola de la llama negra. Puedes comprarlo a Corin o a la tortuga Miriel, siempre y cuando entregues el devocionario Sacrodermo que os dije antes, el ritual de la llama negra. Podéis conseguirlo al derrotar al mini jefe de la cueva invocadora. También tenemos el encantamiento La Llama Negra Abrazadora, que podrás conseguir al derrotar al mini jefe que encontrarás aquí. Y por cierto, también uso ante los ataques físicos la protección de la llama negra, que podrás conseguir al hablar con Gideon sobre el medallón secreto. Para ello, primero deberás de conseguir dicho medallón, que te dejo en la descripción. Estos son los encantamientos que uso para esta build. Y ahora vamos con la mezcla o cataplasma. Uso la lágrima rota del dote ígneo, para aumentar la potencia de ataque con fuego. Y la segunda os la dejo a vuestra elección. En mi caso, utilizo la lágrima rota con punta de piedra, para poder romper más fácilmente la posición del enemigo. Para conseguirla tendrás que derrotar al avatar de este árbol. Y bueno gente, hasta aquí esta build con la temática de Nazgûl. Espero que os haya gustado, deja tu buen like si es así, y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!